muchísimas gracias por estar con nosotras. Yo te quería empezar preguntando, pues, ¿qué valoración hacéis desde la Asamblea Bolivariana de Cataluña de todo lo que está pasando estos días? Bien, muchas gracias. Bueno, la Asamblea Bolivariana de Cataluña, desde antes del evento, ya estaba movilizada con una serie de actividades dirigidas a activar la solidaridad aquí en Cataluña y establecer los contactos con los movimientos sociales y partidos políticos que se podían, digamos, en un acuerdo mínimo, sumarse al apoyo de Venezuela, en apoyo a la soberanía nacional y a la independencia de nuestro país. Y a partir del acontecimiento del secuestro del presidente Nicolás Maduro, hemos redoblado los esfuerzos, sobre todo para informar y para denunciar la situación de invasión y de ruptura, pues, del marco constitucional venezolano forzado por la intervención de los Estados Unidos el pasado 3 de enero. Pues, Samuel, yo te quería preguntar también, porque hemos visto estos días, además, muchísima gente en Venezuela salir a la calle en manifestaciones pidiendo la liberación del presidente de Venezuela, que ha sido secuestrado por Estados Unidos. Y en esas manifestaciones había también presencia de opositores venezolanos que no son precisamente chavistas, pero que también entienden que lo que ha pasado es una agresión y un ataque a la soberanía de Venezuela. Yo te quiero preguntar, Samuel, ¿cómo se está viviendo la situación ahora mismo en Venezuela? Vosotros que tenéis un contacto más directo. Yo diría que en principio hubo un gran impacto, un estremecimiento, un estupor general y también mucho miedo de la población, porque Venezuela es un país con una larga tradición de paz, de tranquilidad, pese a las dificultades que hemos tenido que sobrevivir durante todos estos años. Fíjate que el compañero que me precedió explicaba el papel el comportamiento de esta oposición que vive su exilio dorado en Madrid, en Miami y en otras capitales del mundo. A raíz de sus propios errores, esa oposición se dividió y buena parte de ella participa institucionalmente en la vida democrática del país y ha marcado una agenda precisa respecto a la injerencia, respecto al resguardo de la soberanía de nuestro país. Samuel, se te ha dejado de escuchar un segundo, a ver si lo podemos solucionar, a ver si nos lo pueden solucionar los compañeros de realización. Decías, te estaba yo preguntando por cómo estaba la situación en Venezuela ahora mismo, y ahí te hemos perdido a la mitad, entonces si quieres retomarlo ahí. Sí, yo estaba agregando a esa situación un poco lo que comentaba sobre el papel de la oposición en Venezuela. En Venezuela hay un sector importante de la oposición, de partidos políticos opositores, que han mantenido el respeto o han asumido, pues, el respeto a la institucionalidad, participan en las instituciones, tienen representación parlamentaria y precisamente esto ha marcado una brecha con respecto a esta otra oposición de ultraderecha, radical, antipatria, que piensa que lo que ha hecho Trump es a favor de ellos y no a favor de los propios intereses corporativos de los Estados Unidos. Con respecto a la situación del pueblo venezolano, yo diría que ahora mismo estamos en presencia de una situación bien compleja. También agregaría que en los próximos días habría que estar muy atento a todo cómo vaya evolucionando allí, porque en principio fue un gran impacto aquello de en la madrugada, un bombardeo, un país que tiene una larga tradición
de paz, de tranquilidad y de lucha política pacífica. Y también yo creo que hay un proceso de transformación de ese primer momento de impacto a una rabia, pero debería ser una rabia más bien organizada, una rabia direccionada en función de la reorganización y la defensa del país. Yo diría en plano, de manera muy general, estos asuntos. Y te quería preguntar también, por último, Samuel, ¿qué le pedirías o qué esperas también de pues, el gobierno de España y de las instituciones de la Unión Europea ante esta agresión a la soberanía venezolana? Yo creo que lo acontecido en la madrugada del 3 de enero debe tener muy preocupado a todos estos gobiernos de la Unión Europea, a los gobiernos del mundo en general, sobre todo los gobiernos de países pequeños, medios, incluso aquellos que se creen del primer mundo, porque lo que ha hecho la administración Trump es romper definitivamente el concepto de soberanía y asumir la soberanía de todos los estados del mundo. Y no deberían estar tranquilos, deberían estar muy preocupados, porque la estrategia esta de cuestionar la acción del gobierno de Trump con respecto y diferenciarse de que el gobierno de del presidente Nicolás Maduro es tal o cual cosa, yo diría, una maniobra bien pobre, porque los acontecimientos se están acelerando de tal manera que ya Trump tiene en la mira a Groenlandia. Eso toca directamente a la Unión Europea. El planteamiento trumpista de tomar por propia mano el control de las naciones que sean, vamos a decir, rebeldes o contrarios a sus planteamientos, es muy peligroso. De hecho, hay países como Brasil, México, Colombia, ahora mismo también están en la mira y son países también democráticos con sus instituciones establecidas, pero que lamentablemente dentro de esos países hay una importante representación de esos factores de ultraderecha que prefieren ser gobiernos tutelados antes de asumir posiciones más soberanas y más independientes con respecto a este tipo de políticas de agresión, ¿no? Yo diría fundamentalmente que las instituciones europeas y los partidos políticos, no importa el espectro ideológico que representen, deberían expresarse en rechazo de una política de este tipo. Y una última pregunta, ahora sí que sí, Samuel, y ya te dejamos ir. Como decía al principio, no es muy común escuchar en los medios, por lo menos del Estado español, voces de venezolanos que no sean críticos con el gobierno actual de Venezuela. Y yo te quería preguntar, bueno, ¿por qué solo se da voz a un tipo de migrados venezolanos en España y las razones reales por las que migra realmente la población venezolana de Venezuela? Lo primero es que desde el triunfo del comandante Chávez en el año 98 y esos primeros años muy fuertes, convulsos de golpes de Estado, de obstaculización por distintas vías del proceso de gobernabilidad hasta ahora con el presidente Nicolás Maduro, la agenda editorial de la generalidad, por no decir todos los diarios y medios de comunicación del mundo, fue la criminalización del proceso revolucionario y de la revolución bolivariana, de todo lo que sea chavismo, de todo lo que sea bolivarianismo. Este tipo de agendas no obedecen a razones, sencillamente estimulan elementos más primitivos de rabia, de odio, de xenofobia, en fin. Y eso ha calado durante tanto tiempo de repetirse, eso ha calado profundamente en muchos sectores sociales, institucionales, etcétera. Incluso aquellos que han tratado de tener una posición, vamos a decir, equilibrada,
de diálogo, de cercanía, etcétera, han sido terriblemente perseguidos, incluso señalados como aliados A. Y esto, por supuesto, permea la totalidad de la cultura de masas que va circulando en medios, en redes, en textos, en periódicos escritos, etcétera, ¿no? Y yo diría que ese es uno de los resultados también que ha puesto a todo el gentilicio venezolano identificado, o mejor dicho, pertenecientes a una identidad como la identidad bolivariana y chavista, como si fuesen esos animales, esos bichos raros. Es una cosificación ha ocurrido aquí. Lo otro, con respecto a lo de la migración, mira, desde hace una década, concretamente desde el año 2014, Venezuela vive una agresión por la imposición de más de 1.081 medidas coercitivas unilaterales que han devastado a la economía y las condiciones de vida del pueblo venezolano. Este es el primer factor estimulante o que estimuló los flujos migratorios, ¿no? Las condiciones de vida producto de estas políticas iniciadas por Barack Hussein Obama y continuada por Trump, Biden y Trump otra vez, han generado una situación bastante difícil en la cotidianidad de los venezolanos. Muchas veces se habla de la crisis, pero esa crisis tiene un trasfondo profundo, estructural, y eso ha impactado la capacidad productiva de comercialización financiera, económica de nuestro país. Hay que señalar también lo siguiente. Esta política dirigida a debilitar la gobernabilidad del gobierno bolivariano, puesta en marcha a partir de 2014, se combinó con acciones de calle dirigidas a desconocer la legitimidad de las instituciones y la majestad del presidente de la República, porque no olviden, ahora se habla que si el fraude, y esta es una patraña más, no olviden que el 2013, concretamente el año 2013, el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones a Enrique Capriles Radonsky, y esa oposición toda dijo que hubo fraude sin ninguna prueba. En esa oportunidad sí llevaron las evidencias al Consejo Nacional Electoral y a la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia, y les comprobaron en la constatación que Nicolás Maduro había ganado esas elecciones. Ellos se mantuvieron en la vía del desconocimiento. Vinieron los conflictos terribles del año 14, las carestías, el desabastecimiento, y luego el 2017, cuando en una acción de cambio de régimen auspiciado desde el gobierno de los Estados Unidos por la USAID y todo su tejido de ONGs, se fueron en contra del presidente Nicolás Maduro, contra el pueblo chavista y contra las instituciones venezolanas. Derrotar esa acción, combinado con las medidas coercitivas unilaterales, los factores políticos de oposición que abandonaron la agenda democrática, ya la habían abandonado desde hace tiempo, estimularon la salida de los venezolanos del país. Recuerdo todavía las palabras de un personaje terrible y dantesco como Julio Borges, no solamente estimulándola, sino criminalizando la migración. Pero también recuerdo a Piñera, presidente de Chile, a Duque, presidente de Colombia, a Macri, presidente de la Argentina, a Lenín Moreno, presidente de Ecuador, hablando de que, bueno, los venezolanos se vayan, que aquí los recibimos con los brazos abiertos, que aquí tal. Bueno,
si tú estás pasando una situación de tanta precariedad como se generó y se creó artificialmente en el país con una inflación inducida, etcétera, tú buscarás mejores formas de vida. Incluso desde España también se hizo eso con Rajoy y se ha mantenido de alguna manera con Pedro Sánchez. Esa migración sale fundamentalmente, aunque es un hecho político, sale por razones económicas, a buscarse la vida. Y entonces se cree de manera plana que aquí todo el mundo que emigró, todo el mundo que salió, es como María Corina, o es como un tipo tan vergonzoso como impresentable como Juan Guaidó, o el matrimonio de los López allí en Madrid, Leopoldo y la Tintori, que viven exilios, pero verdaderamente no de oro, más allá. Entonces, el venezolano ha salido por el mundo a trabajar. Muchos de ellos no dicen, a pesar pues de las condiciones de emigrar, etcétera, la mayoría viene titulado, son titulados universitarios. Miles de médicos están en España, odontólogos, etcétera. Sino que se plantea primero la criminalización del chavismo por un lado, por otro lado, una idea de que toda la migración o todos los que han migrado son enemigos de Venezuela, enemigos del proceso bolivariano, y lo otro, muchos de esos migrantes son hasta irrespetuosos con los países que los acogen. Y lo digo por lo que yo veo en España, por ejemplo, ¿no? Son más bien personajes, sobre todo los que opinan, son más bien personajes grotescos, son personajes arrogantes, que no tienen ninguna sensibilidad social ni política, etcétera, por la sociedad que la acoge. Entonces, y vemos también el doble rasero, mientras ejecutan un genocidio contra el pueblo palestino, dejando más de 70.000 víctimas, destruyen Siria, antes a Libia, ellos son incapaces de tener un mínimo de gesto hacia esas naciones sufridas que realmente tuvieron y tienen guerras dentro y que la viven y la padecen con su propio cuerpo. Entonces, yo diría que estos son asuntos que son ocultados, no son debatidos de manera abierta en la sociedad, en este caso del Estado español, y quiero agregar un elemento que ya lo señalé, pero quiero reiterar. Esta oposición que hoy sale a aplaudir y a festejar el secuestro del presidente Nicolás Maduro, que va contra su propio país y contra sus propias instituciones, en realidad yo no sé qué celebran, porque en realidad lo que ha hecho Donald Trump es decirle: ustedes son unos ineptos, ustedes son unos sinvergüenzas, son unos vagos, ustedes no valen para absolutamente nada, y más bien ustedes son unos vividores del erario público nacional, porque el dinero que le tienen secuestrado a Venezuela se lo están chupando ellos viviendo en paraísos, exilios paradisíacos. Entonces, mientras el pueblo venezolano está sufriendo las consecuencias de lo que ellos mismos convocaron, ahora ellos, por otro lado, aplauden la intervención y la destrucción de su propia patria, y por otro lado disfrutan también de los recursos que le han sustraído a la nación, que en su momento estaban dirigidos a la educación pública, a la sanidad, a la alimentación, a la infraestructura. Hablan de corrupción, pero personajes más corruptos y más depravados, como esta oposición encabezada por María Corina, por el Juan Guaidó, Leopoldo López, Del Vecchio, Mundo, toda esa gentuza se ha dedicado exclusivamente a hacerle daño al país y a sacar réditos de ese daño que le han hecho a su propia nación. Entonces, obviamente que en un contexto como el actual, donde la arrogancia y la agresión imperial ataca a un país pequeño como Venezuela, que estos sujetos pretendan volver a
Venezuela y presentarse como los garantes de gobernabilidad, etcétera, etcétera, yo diría que eso es poner un elemento más para una explosión de lo que allí se está cociendo internamente. Yo no sé si tienes alguna otra cosa o alguna otra consulta. Yo creo, Samuel, que ha quedado todo cristalino. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado hoy en este programa de Despierta y bueno, pues seguiremos contando contigo en los próximos programas para seguir explicando y poner voz también a una gran parte del pueblo venezolano que está silenciada en los medios del Estado español y más allá de ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y yo les agradezco que estén haciendo ese trabajo periodístico y de seguimiento desde otro punto de vista de una realidad no solamente de Venezuela. Es un asunto que golpea a toda la región nuestra americana, pero también creo yo que trasciende a nuestra región y va al mundo, ¿no? No olviden el famoso corolario Trump, la doctrina Monroe 2.0 y todas las repercusiones que va a tener esta en la vida de las naciones democráticas, libres y soberanas del mundo. Y muchas gracias nuevamente. Gracias.